Bueno, esta es la última sesión. Esta es la última sesión de las que yo voy a daros de clase teórica y vamos a ver la última parte de la diversidad genética microbiana. La voy a compartir, si funciona mejor que la caso anterior. Y está a su vez siendo emitida en streaming. La genética puede definirse como la obtención de datos de relevancia biológica funcional mediante la secuenciación, análisis, mapeo y comparación del material genético de los microorganismos, su genoma. En esencia, consiste en conocer el genotipo, la secuencia de bases del material genético, y emplearlo para poder explicar el fenotipo, la manifestación observable del genotipo bajo la influencia del ambiente. La genómica es el elemento central de un conjunto de metodologías y tecnologías de análisis biológico que se conoce como las disciplinas ómicas. Algunos ejemplos: proteómica, transcriptómica, metabolómica, interactómica y biología sintética, biología de sistemas o síntesis de vida. Todas estas variantes están interconectadas y relacionadas. Más adelante se pondrán ejemplos de ellas. Estas áreas científicas dependen mucho de la bioinformática, que acumula, ordena y analiza diversos tipos de datos biológicos para relacionarlos entre sí empleando métodos computacionales. De esos datos biológicos, las secuencias de los genomas de los microorganismos, es decir, la genómica, son el elemento central. Secuenciación. La genómica y las disciplinas asociadas dependen por completo de los datos de secuenciación de material genético obtenidos desde que, en los años 70 del siglo XX, se establecieron los procedimientos efectivos para llevar a cabo la determinación del orden de bases del material genético. Secuenciación. Método de Sanger, terminación de cadenas o de didesoxinucleótidos. El procedimiento esencial fue el método de secuenciación de Sanger, de síntesis y terminación de cadenas por incorporación de didesoxinucleótidos. Inicialmente manual y con marcaje radiactivo, en los años 90 del siglo XX se incorporaron marcajes fluorescentes que permitieron automatizar y robustecer el método. Así se secuenciaron los primeros genomas, incluido el genoma humano. El método de Sanger sigue siendo útil, además de ser conceptualmente sencillo de entender. El uso de los didesoxinucleótidos fluorescentes durante reacciones de síntesis, de polimerización de DNA, hace que se generen poblaciones de moléculas que difieren en un nucleótido y están marcadas fluorescentemente en el extremo 3'. Estas moléculas se separan mediante sistemas de cromatografía electroforesis que dan los típicos cromatogramas coloreados. Luego, los cromatogramas son convertidos al texto correspondiente a la secuencia. Versiones anteriores del método empleaban cebadores o nucleótidos marcados radiactivamente que se detectaban mediante radiografía. En los últimos 50 años se ha pasado de secuenciar pequeños fragmentos
de material genético a plantearse el análisis masivo del genoma de la vida en la Tierra. Desde los primeros años de la década de los 2000 comenzaron a aparecer nuevas aproximaciones a la secuenciación, Next Generation Sequencing, NGS. El método de pirosecuenciación, 454 sequencing, fue el primero de estos métodos nuevos, pero ya ha caído en desuso. En general, los nuevos métodos son mucho más rápidos y baratos, están generando una enorme y creciente cantidad de datos genómicos de todo tipo, de seres vivos, en particular de microorganismos. Los ahora en auge son Illumina, Ion Torrent, Smart de PacBio y Nanopore Minion. Se proporcionan enlaces a sitios que pueden servir para conocerlos mejor, y el MBL EBI ofrece un curso gratuito al respecto. Bioinformática, bases de datos. La bioinformática y la bioestadística se convierten en las herramientas imprescindibles para interpretar los datos derivados de las tecnologías genómicas. Como consecuencia, se han desarrollado bases de datos de gran potencia que acumulan, ordenan, gestionan y distribuyen esa gran cantidad de información. Bioinformática, bases de datos. Las bases de datos primarias, donde se depositan y comparten las secuencias, son National Center for Biotechnology Information, NCBI, en Estados Unidos, European Bioinformatics Institute, European Nucleotide Archive, EBI-ENA, en Reino Unido, DNA Data Bank of Japan, DDBJ, en Japón. Además, toda una serie de bases de datos y centros de genómica se distribuyen por todo el mundo y realizan diferentes labores de análisis y producción de información biológica en todos los campos derivados de la genómica. JGI Gold, JCVI, KEGG, Byron, Sanger Institute y otros. En nuestro curso estamos prestando especial atención a NCBI. Otras, como la japonesa Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, KEGG, son especialmente llamativas y potentes. Datos genómicos. Ejemplos de uso. La información del genoma de los organismos tiene multitud de aplicaciones y derivaciones. Las ómicas antes mencionadas, de las que algunos ejemplos no exhaustivos, se muestran aquí. Tamaño de los genomas. El genoma de microorganismos procariotas puede variar entre las 0,15 megapares de bases de Carsonella rudi y los 9,1 megapares de bases de Bradyrhizobium japonicum. El tamaño de los genomas informa sobre el grupo mínimo de genes necesarios para que un organismo sea funcional o sobre la captación de genes para adaptación a nichos ecológicos concretos, etc. Densidad génica. La distribución de genes en los genomas procarióticos es de aproximadamente un gen por kilobase de material genético, con poco espacio intergénico, genes muy juntos. Existe una relación lineal entre el tamaño del genoma y el número de genes que posee. Distribución génica. Los genes se distribuyen dentro de los genomas en grupos funcionales, clústeres o perones, genes individuales. Las posiciones de los genes y grupos en el genoma informan sobre el pasado evolutivo de ese genoma. Comparando genomas se puede observar cómo las distribuciones génicas se mantienen, con linearidad o sintenia, y varían entre genomas cercanos o alejados evolutivamente. Filogenia molecular. La secuencia completa permite seleccionar genes adecuados para establecer relaciones filogenéticas y taxonómicas. Además de los cronómetros moleculares típicos, genes de RNA ribosómicos, los genes pueden ayudar a establecer relaciones filogenéticas y taxonómicas para el organismo. Genómica evolutiva.
Los genes individuales también pueden ser analizados para establecer su origen y evolución. La homología, similitud de secuencia basada en el origen, que da lugar a genes parálogos, homólogos en el mismo genoma por duplicación y divergencia, y ortólogos, homólogos en diferentes genomas debido a fenómenos de especiación. Se pueden así detectar familias de genes que comparten orígenes y funciones comunes. Análisis de hibridación. Empleando como base la hibridación, complementariedad de bases de ácidos nucleicos en micromatrices, DNA chips, microarrays, DNA arrays, pueden hacerse diversos tipos de análisis: homología por hibridación DNA-DNA, captura específica de genes, transcriptómica, conocimiento y análisis funcional de la expresión de genes empleando el primer intermediario de expresión génica, los RNAs transcritos, los mRNAs procesados. Pueden hacerse estudios de expresión génica diferencial, diferentes condiciones de vida, diferentes momentos, diferentes reacciones a efectores externos, etc. Existen múltiples ejemplos y variantes de las técnicas de hibridación a escala genómica. Actualmente también se combina o reemplaza la hibridación con las tecnologías de secuenciación masiva por NGS, como es la tecnología RNA-seq. Esta técnica requiere transcripción reversa para obtener cDNAs secuenciables. Proteómica es el conocimiento y análisis funcional de las proteínas producidas por los microorganismos. La secuencia de un genoma informa sobre la capacidad codificante potencial de ese genoma para generar proteínas. El análisis e identificación de proteínas aisladas permite relacionarlas con los genes y el genoma que las codifica. Interactómica. Conocimiento y análisis de las interacciones biológicas, contacto, modulación, dominancia, entre estructuras y moléculas biológicas entre sí. Genes, proteínas, metabolitos, efectores, señales químicas que afectan a la vida y diferentes niveles organizativos: bioquímico, genético, celular, tisular, orgánico, individual, poblacional, ecológico. Los estudios de expresión de genes y la actividad o presencia de proteínas puede emplearse para generar mapas de interacción génica y bioquímica a diversos niveles: regulación, contacto y modulación de la actividad, procesamiento de proteínas. Metabolómica. Conocimiento y análisis de los productos del metabolismo integral de los microorganismos, los metabolitos. Predicciones metabólicas a partir de los datos biológicos. La secuencia de los genomas permite detectar el potencial metabólico de los microorganismos, identificando rutas bioquímicas de producción de sustancias conocidas o infiriendo la existencia de sustancias desconocidas a partir de rutas deducidas ex novo tras el análisis bioinformático de los genomas. En el ejemplo de la presentación se muestra el caso de la producción de geosmina por Streptomyces collicolor, cuya ruta metabólica se dedujo a partir de la secuencia del genoma del organismo. Análisis integral. Los genomas secuenciados se depositan en las bases de datos y se anotan con la interpretación de la secuencia desde diversos puntos de vista: regiones codificantes, ORFs, categorías génicas, distribución génica, presencia de elementos móviles. La secuencia y anotación del genoma de organismos permite un conocimiento profundo y multidisciplinar. Ejemplos: Streptomyces collicolor y Micromonospora lupini. Biología sintética. Diseño de nuevos organismos combinando módulos genéticos o clústeres. Biología sintética. Conocimiento y análisis global del funcionamiento de los sistemas vivos con el objetivo de poderlos replicar y modificar parcial o totalmente con fines aplicados. Conectada con la biología de sistemas, la ingeniería metabólica, la síntesis de vida,
La secuencia y análisis de un genoma permite rediseñarlo artificialmente, eliminando fragmentos indeseados o añadiendo otros útiles para determinadas aplicaciones biotecnológicas o medioambientales, aprovechando los módulos genéticos, clústeres, de diversos orígenes. La prueba de concepto fue la creación de un organismo nuevo diseñado en el ordenador a partir de un genoma previo, Mycoplasma laboratorio. Metagenómica. En los últimos años, la disciplina genómica más activa es la metagenómica. Puede definirse como el análisis de la diversidad microbiana ambiental empleando material genético analizado en masa. Todo ambiente o microambiente posee una microbiota característica. Es una nueva forma de estudiar la diversidad biológica, en particular microbiana, empleando las secuencias totales o parciales de los genomas de los organismos presentes en un determinado lugar. En la metagenómica, el análisis biológico se hace habitualmente sin necesidad de obtener cultivos puros de microorganismos individuales. Análisis genético independiente de cultivo. También pueden analizarse células individuales no cultivadas, lo que se conoce como genómica de una sola célula, single cell genomics o single cell analysis. Todas las tecnologías y aproximaciones ómicas son de aplicación en el análisis del microbioma. Se generan flujos de trabajo en los que los datos recolectados in vivo e in vitro son procesados bioinformáticamente in silico a varios niveles de profundidad para extraer multitud de informaciones de relevancia biológica. Microbioma. El término microbioma se refiere al material genético conjunto de los microorganismos de un ambiente, aunque por extensión se usa al hablar de los microorganismos propiamente dichos. Más apropiado para los microorganismos completos sería microbiota. De forma análoga, para referirse al material genético de un holobionte, debiera hablarse de holobioma. Muchos son los proyectos que analizan el microbioma microbiota de diferentes ambientes, comenzando el microbioma humano. International Human Microbiome Consortium, IHMC. No hay espacio que no se encuentre poblado por una microbiota característica. En la diapositiva se ponen tantos ejemplos enlazados de esos análisis de habitantes microbianos en todos los rincones. Debemos recordar que nuestra microbiota nos identifica y ser conscientes de lo que le afecta positiva o negativamente. No estamos solos, somos un ecosistema. Now, 150 countries around the world are making the exam one of the most consumed. Bien. Bueno, pues ¿tenéis algún comentario, alguna pregunta? Algo que... Bien, voy a hacer un pequeño repaso, en este caso empezando por el principio. Bien, la genómica es la tecnología y el tipo de investigación científica que en biología está ahora tomando
todo por asalto, en realidad es la nueva forma de llamar a la genética, que consiste en encontrar el genotipo y a partir de él entender el fenotipo de los organismos. Entonces, en ese proceso juega un papel especialmente importante la capacidad que se tiene desde hace, si se cuenta desde el principio, aproximadamente 50 años, de ir al corazón de los sistemas biológicos, que es su material genético. Si existe un alma, seguro que tiene que estar en el genoma. Entonces, la genómica sirve de paraguas para toda una serie de disciplinas que se han venido a llamar las ómicas y que esa terminación ómica prácticamente se aplica a casi todo lo que se os pueda ocurrir. Aquí se ponen algunos ejemplos de los múltiples que se podían tomar, o porque quizás también, bueno, pues son los más, los que aparecieron primero y los que, los que digamos, resultan más generales. Entonces, en general en la genómica lo que se trata es de llegar a explicar a los organismos vivos en conjunto a través del conocimiento del genoma y todas sus consecuencias y todos sus mecanismos y procesos de expresión para dar lugar a los seres vivos. Y como digo, en eso es fundamental llegar a poder disponer de la secuencia de nucleótidos del material genético, que es donde están escritas las instrucciones para fabricar a los organismos. Y las técnicas de secuenciación se muestran aquí de una manera breve, empezando por lo que la técnica que resultó instrumental para desencadenar toda la revolución de la producción de datos genómicos, que es la técnica de secuenciación de Sanger, que utiliza, o también se denomina determinación de cadenas o de didesoxinucleótidos. Esta técnica consiste en llevar a cabo unas reacciones de polimerización de ADN utilizando otro ADN como molde y generando unas poblaciones de productos de polimerización que se diferencian en una sola base entre sí. De manera que al final de cada uno de esos fragmentos hay un nucleótido concreto y que está ahí porque es el resultado de la incorporación de unos nucleótidos especiales que son los didesoxinucleótidos, que son versiones de los nucleótidos habituales utilizados para la síntesis de ADN, en los cuales se o carecen de un hidroxilo en la posición 3' del nucleótido. Ese grupo hidroxilo es fundamental para enlazar nucleótidos en una polimerización normal. Cuando se incorpora uno de estos didesoxinucleótidos, la síntesis se para y el último nucleótido incorporado es precisamente ese didesoxinucleótido. Entonces, eso es lo que genera estas poblaciones de moléculas parcialmente extendidas y que llegan a diferir entre sí por una sola base y al final de ellas, en el extremo 3', lo último que se incorporó fue un didesoxinucleótido concreto equivalente a A, C, G o T. El marcaje de esos didesoxinucleótidos con moléculas fluorescentes permitió desencadenar la técnica de secuenciación de Sanger utilizando unas formas de análisis más rápido que lo que era la técnica inicial, que era con marcaje radiactivo. Yo toda mi secuenciación la hice todavía con marcaje radiactivo, con azufre 35 o con fósforo 32 o fósforo 33, adelante azufre 35, y en ese caso las 4 reacciones de secuenciación
con cada uno de los diferentes didesoxinucleótidos se hacía en un tubo diferente y luego se corrían en paralelo y se leían las autorradiografías por exposición de esos geles secos a películas fotográficas, se leían desde abajo, asignando a cada carril uno de los nucleótidos. Con la utilización de marcaje fluorescente, podían meterse en una sola carrera toda la mezcla de fragmentos, porque cada uno de esos fragmentos terminaría en un didesoxinucleótido que era el que además se le había incorporado el marcaje fluorescente. De manera que en una sola cadena, en una sola carrera, salía un cromatograma. Esto no es más que una separación de fragmentos por cromatografía de alta eficacia, y se leía, según iban apareciendo y separándose, se leía el nucleótido haciéndolo corresponder con el color del marcaje fluorescente que lleva. Y estos cromatogramas se traducen al final en texto, que son las secuencias correspondientes. Esta fue la técnica que permitió secuenciar hasta el genoma humano, aunque ya se iban introduciendo técnicas nuevas, y que sigue todavía en uso. Ahí en el edificio departamental se sigue utilizando para muestras que llegan del clínico o de los investigadores de la propia Facultad de Biología y de los alrededores. Actualmente las técnicas en uso son lo que se llaman técnicas de nueva generación de secuenciación, que han conseguido llevar la producción de secuencias de genomas a una escala completamente inimaginable. Actualmente hay proyectos que pretenden analizar el genoma de toda la vida en un ambiente más o menos restringido, o como este que se muestra aquí, de toda la vida en la Tierra. Obtener el material genético y secuenciarlo, conocer su secuencia de todos los seres vivos de la Tierra. Eso es lo que están permitiendo estas nuevas tecnologías de análisis de secuencia. Y referidos a todo esto, hay un curso que os pongo aquí gratuito en uno de los centros de bases de datos genómicos, que es el Centro Europeo, dependiente del MBL, el EBI, el Instituto Europeo de Bioinformática, relacionado con todas estas cosas. Y de ellas, la que actualmente está, digamos, dominando el mercado es lo que se conoce como Illumina, y todas ellas son técnicas que implican un grado de miniaturización de nanotecnologías asociadas a estos procesos impresionantes, y de manejo de cantidades, por una parte, muy pequeñas de muestra, y por otro lado, muestras absolutamente variadas en cuanto a composición. De las que hay aquí, me gusta especialmente fijarme en esta de Nanopore, porque me parece especialmente bonito. A ver. Vamos a tratar al principio. For DNA sequencing, intact DNA strands are processed by the nanopores and can be analyzed in real time. The nanopore sequences the fragments that are presented to it regardless of their length, rather than generating reads of a specific length. This could be reads of hundreds of kilobases or more. Nanopore long reads simplify assembly and sequencing of repetitive regions, also improving the speed of species identification in metagenomic experiments. So what happens during nanopore sequencing? The DNA strands to be sequenced are mixed with copies of a processive enzyme, shown here in green. As the DNA enzyme complexes approach the nanopore, the single-stranded DNA is pulled through the aperture. The enzyme ratchets the DNA strand through the nanopore one base at a time. The speed of the enzyme can be controlled.
More data is yielded per second the faster the enzyme runs, but with no deterioration in accuracy. As the DNA moves through the pore, the combination of nucleotides in the strand being processed creates a characteristic disruption in the electrical current. This nanopore signal can be used to determine the order of bases on that DNA strand. Nanopores have processed read lengths of hundreds of kilobases, and when a nanopore has processed a complete read, it will start a new one. Nanopores start to stream data as soon as the experiment begins, with base calling taking place locally. Users can also take advantage of epitome workflows for real-time analysis. Si os dais cuenta, esta tecnología alcanza un grado de miniaturización impresionante porque se crean unas membranas artificiales en las que se insertan unos poros artificiales y se hacen pasar por esos poros cadenas individuales de ADN que va siendo polimerizado por esa polimerasa que hay verde encima del poro y se va leyendo la secuencia como si se fuesen las cuentas de un rosario. Se va leyendo según va atravesando esa membrana artificial porque va provocando una distorsión en la fuerza eléctrica que es característica para cada una de las bases que van apareciendo. El grado de miniaturización es tal que las primeras versiones, y hay todavía versiones actuales de este sistema, se pueden tener en la palma de la mano y se pueden conectar a un teléfono móvil y llevar a cualquier sitio donde sea necesario llevar a cabo un análisis de secuencia de manera inmediata, por ejemplo, en campo o en tomar muestras inmediatamente de la naturaleza y secuenciar el material genético correspondiente. Entonces, como os digo, en este sitio que se pone aquí, dependiente del MBL, hay no voy a entrar en él en este momento, hay lo que llaman un curso online sobre las nuevas técnicas de secuenciación y disciplinas asociadas al análisis de genomas. Respecto a las bases de datos, ya hemos estado durante estos días utilizando NCBI, que es una de las 3 bases de datos primarias. Las otras son la europea del Instituto Europeo de Informática y la japonesa del DDBJ, que comparten los datos de manera que todas las secuencias que están depositadas en uno están depositadas en las otras también. Luego, además, estos centros que tienen múltiples nodos se dedican a producir herramientas para el análisis genómico y genético de los datos obtenidos. Ya estuvimos en NCBI haciendo un ejercicio de bibliografía. Mañana volveremos allí a hacer un ejercicio de análisis genómico de genomas, en este caso de virus, de manera que ponemos juntas las 2 secciones de virología y de diversidad genética microbiana, haciendo un análisis genómico, genético del genoma. Pues aparte de estas, pues luego hay toda una miriada de otros centros de genómica que hacen cosas más o menos específicas relacionadas e interconectadas entre sí. Se ponen aquí 2 ejemplos especiales simplemente para ver el resultado o el tipo de cosas que pueden encontrarse en esas bases de datos. En la base de datos de NCBI se pone aquí el ejemplo de lo que se ve al analizar el genoma de esta bacteria, Chromonospora aurantiaca, que bueno, es la bacteria que se secuenció en el laboratorio que comparto con la doctora Marta Trujillo. Y como veis, en este genoma aparecen etiquetados los diferentes marcos de lectura que pueden llevar información para determinados genes. En algunos casos esos genes ya se conocían y sabían
se sabía qué función tenían. En muchos casos, estos genes o estos marcos de lectura llevan información para cosas desconocidas. Por ejemplo, este que acabo de tocar lleva información para una gamma-glutamiltransferasa, una proteína de la familia de esa actividad enzimática. Nos encontraríamos con algunos en que no se sabe qué información. Mira, esta es una acil-CoA deshidrogenasa de la familia. Bueno, ahora no encuentro alguno que me lleve a un desconocido. Casi todas las cosas que estoy tocando se podrían asignar a una determinada función biológica, porque corresponden con una actividad identificable. En algunos casos, eso se sabía por experimentos previos. En muchos más casos, se infiere por comparación con datos ya conocidos, pero no por actividad experimental concreta sobre ese gen. Entonces, como os digo, esto es lo que se llama una de las formas de comprender lo que hay dentro de estos genomas, que es identificar los posibles genes que contienen. En el otro caso, la base de datos KEGG, que es la Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, se dedica a poner junto todos los datos procedentes de otras bases de datos de genómica y relacionarlos entre sí para obtener información de todo tipo que pueda ser relevante desde el punto de vista biológico. Por ejemplo, si tomamos una cosa tan básica de la bioquímica, como es la glucólisis y gluconeogénesis, las rutas metabólicas de ese tipo, en esta base de datos, este sería el pathway base genérico, y lo que se hace es identificar en cada uno de esos nodos los metabolitos por la ruta, y se puede ir individualmente a cada uno de ellos y obtener información, en este caso química, sobre la fructosa 6-fosfato. Y se encuentra enlazada de diversas formas con información bioquímica, genética, etcétera, etcétera, en diferentes organismos en los que esa actividad está presente o ese metabolito está presente. Lo mismo para actividades enzimáticas. Entonces, fijaos que muestra la exoquinasa en qué pathways aparece en diferentes bases de datos que se dedican a diferentes cosas, y los genes implicados en la producción de esa actividad enzimática en diferentes organismos. Es decir, sirve como multienlace para todos los datos, o poner en relación todos los datos que se van acumulando sobre los sistemas biológicos. Da información general sobre el pathway, etcétera, etcétera. No he encontrado dónde han puesto el enlace para buscar específicamente en cada uno de los microorganismos cuyo han cambiado de sitio y no lo encuentro. Cada uno de los microorganismos en general en los que hay información genética, cuáles de esos puntos de esta ruta metabólica son particulares y específicos de ese organismo, con sus genes correspondientes y por tanto también sus enzimas correspondientes. No sé dónde lo han puesto el acceso a todos estos. Bueno, pero está por aquí. Pero como os digo, esta es una base de datos que engloba a todas las
a todos los datos que se van produciendo en todas partes y que tengan relevancia biológica. Y luego se muestran aquí toda una serie de ejemplos de para qué se pueden utilizar los datos derivados de la secuencia y de la genómica. Desde datos estructurales de los genomas, de cómo están organizados los genomas en general, unos más con otros, hacer filogenia, por supuesto, a buscar relaciones evolutivas entre los genes de los diferentes organismos, análisis de hibridación, en los que especialmente se tiene en cuenta lo que se denomina la transcriptómica, que es el conocimiento y análisis funcional de la expresión de genes. De qué genes están siendo expresados en un determinado momento en el tiempo y en un determinado espacio o sitio de un organismo o de una población. Entonces, la transcriptómica es como la versión expresada de los datos del genoma. Y, por ejemplo, actualmente se están haciendo lo que se denomina la técnica de RNA-seq, que consiste en aislar el RNA producido en un determinado momento o sitio y secuenciarlo para ver a qué genes corresponde del genoma correspondiente. La proteómica, también una disciplina muy general, se encarga de encontrar todas las proteínas producidas a partir de un genoma, identificarlas e intentar ver en qué momento y en qué condiciones se producen. Y relacionarlo con sus funciones, por ejemplo, mediante interactómica, que es un término un tanto abstracto que intenta ver cómo están en contacto los diferentes genes y productos génicos de un determinado organismo y establecen redes de dependencia positiva o negativa entre ellos. Esta red que se muestra en el interactoma está compuesta por toda una serie de nodos de contacto entre genes o proteínas o metabolitos. En el caso de la metabolómica se muestra el ejemplo de la producción de geosmina por Streptomyces delicolor. La geosmina es ese olor a tierra mojada que todos conocemos y que Streptomyces es uno de los productores por su vida en el suelo. Produce estas geosminas que además tienen ciertas variaciones que les confieren olores diferentes porque están producidos por especies o cepas diferentes. Yo cuando trabajaba en el laboratorio con varias especies de Streptomyces podía distinguirlas por el olor de su geosmina, porque olían diferente. Y la ruta de producción de geosmina en Streptomyces delicolor se identificó cuando, al secuenciar su genoma completo, se encontraron algunos paquetes de genes que se infería que podían llevar la información para generar una molécula de este tipo. Y eso se comprobó interrumpiendo o desactivando esos genes específicamente mediante mutagénesis dirigida y viendo que el organismo dejaba de producir olor, dejaba de producir esa geosmina. Y si se le volvían a introducir los genes, volvía a producir la geosmina. Entonces ese es uno de los ejemplos de cosas que se pueden hacer analizando los metabolitos producidos, bien porque ya se sabe que los producen, o bien porque se deduce de la búsqueda en su genoma de rutas metabólicas a las que se les pueda asignar una función. Por ejemplo, en el análisis integral del genoma de Streptomyces delicolor se puede distinguir la presencia del cuerpo central del genoma, que sería compartido por todas las cepas y variantes aproximadamente de esta especie, y luego los brazos, que son lo que sería ese genoma accesorio, que en Streptomyces se ha comprobado que se pierde y modifica y cambia con bastante facilidad. Además, aunque se representa aquí
de manera casi circular, el genoma de Streptomyces es uno de los que, siendo de procariotas, se sabe que es lineal. Desde que empezó a analizarse en los años 50 del siglo pasado, se vio que había cosas que no cuadraban con un genoma circular y se terminó comprobando que era lineal, como el de Borrelia, por ejemplo. Aquí tenemos a Craig Venter, que se considera, sobre todo él, que ha sido el primero en sintetizar vida en el laboratorio, diseñando un genoma en el ordenador, fabricándolo in vitro e introduciendo ese genoma en una especie de célula vacía a la que se le había quitado su genoma y poniéndole este genoma extraño, alienígena, y hacer que eso funcione como un organismo nuevo que se comporta como el genoma que se ha diseñado para él. Pues así se produjo el Mycoplasma Laboratorium del señor Craig Venter, que es un señor con mucho dinero, que tiene su propio centro de genómica y que lleva haciendo trabajo de biología sintética desde hace ya mucho tiempo para diseñar organismos que hagan cosas que nos resulten de interés o aplicables. Y para ese rediseño de organismos se utilizan paquetes de genes cuya función se conoce y que pueden estar dispersos en diferentes organismos. Se intenta ponerlos juntos en un organismo que haga lo que nosotros queramos. Una especie de Frankenstein genético que se dedique a hacer lo que nosotros queramos que haga. Y bueno, las técnicas de metagenómica permiten analizar el genoma en masa de un ambiente o de un grupo de seres y prácticamente se puede hacer metagenómica de cualquier cosa. Se puede hacer metagenómica de los residentes en nuestro ombligo, en la barba o en el teléfono móvil. Esto es un experimento sencillo que quizá hagamos este año, no sé, de ver qué tenemos en el teléfono móvil. Por eso esta nueva costumbre de hablar por teléfono con el teléfono lejos es bastante recomendable desde el punto de vista sanitario para no ponernos y llevarnos en el teléfono. Esto es lo que se llamaba, en la página ya no existe, el teléfono móvil como vector. Una herramienta de comunicación no solo de ideas y palabras, sino de microbiota. El estropajo famoso. Y aquí algunos ejemplos de asuntos relacionados con la metagenómica y con la genómica, como por ejemplo el proyecto Saca la Lengua, que consistía en conocer la composición de la microbiota de escolares españoles, tomando muestras de las bocas de escolares y mirando qué microorganismos estaban presentes en esas bocas, o el uso artístico, vamos a decirlo así, de Streptomyces thelicolor en este caso, cuyos metabolitos secundarios son antibióticos y además suelen ser de varios colores. Esto está pintado con esporas de Streptomyces thelicolor en una placa de medio de cultivo y se observa la producción de los pigmentos y metabolitos. Y para terminar, este es el doctor Manuel Sánchez, que es nuestro gran secuenciador de la Facultad de Biología y de nuestro departamento, que lleva más de 25 años, yo creo, haciendo genómica y metagenómica y todas las ómicas que se le ponen por delante, asociadas al proceso de secuenciar, utilizando una técnica de Sanger, la técnica de Sanger, con este secuenciador que tiene al lado, y al cual llegan muestras pues, de los alrededores de la facultad, de los diferentes departamentos o del clínico que necesitan ser secuenciadas. Entonces, esta es la última clase teórica que yo doy, aunque participaré todavía en las actividades del seminario. En la de mañana, por ejemplo, es como decía, de genómica de virus, y en alguna otra después, que veremos más adelante, de patogénesis microbiana, algo que todos estamos ahora muy en tanto.
sacaré, si puedo esta semana, un listado de términos que aparecen y están relacionados con la materia de virología y de diversidad genética microbiana. De ese listado es de donde yo voy tomando las muestras para poner en las evaluaciones. Y aparecerán términos que han aparecido aquí y sobre los cuales, cuando los veáis, tendréis que imaginar que sois capaces de decir una frase con sentido. Y si no sois capaces, buscadlo. ¿De acuerdo? Sí, creo que es grande. Pues era.